Hola a todos, bienvenidos al canal a esta entrega de 6 de mayo de 2022. Recordad que mañana, sábado, día 7 de mayo a las 5 de la tarde, en Madrid tendremos la manifestación del expediente Royuela en la Puerta del Sol. Y hoy es para hablar de César Vidal, que se ha hecho una noticia que se sustenta en las mismas fuentes de información que la que le veníamos mostrando. Tanto es así que la información que denuncia a CODAP viene de mi padre, viene de la red de topos, vamos a llamarle así, ¿no? Ahora le explicaremos a César cosas, por qué él no entendía cosas, ¿no? Vamos a hacerlo bien, vamos a olvidar a César, lo hemos estado criticando bastante porque se reía del expediente, pero ahora ya no. Ahora cambia. Claro, tú solo eres amigo de los que apoyan el expediente. No. Es decir, yo estoy haciendo un trabajo y puedo criticar a este señor en tanto que no se hace eco de lo que estamos denunciando, ¿no? Entonces él hablará de la denuncia de ACODAP contra Zapatero. Y esa denuncia se sustenta en notas manuscritas y en cuentas bancarias. Y esas notas manuscritas y cuentas bancarias, para que lo sepa César Vidal, se las ha proporcionado mi padre, que a su vez se la proporciona, vamos a llamarle, ya que él está en Miami y se ha puesto de moda, unos sombreros blancos que existen en España. ¿Y qué entendemos por sombrero blanco? Pues puede ser un barrendero que trabaja para el Estado y se encuentra un papel en una papelera, puede ser un fiscal con poder que está callado porque sabe que hay una mafia, que opera con impunidad, que se pasa notas con tranquilidad y las van almacenando tranquilamente en un juego del secretismo. César sabe lo que es una sociedad secreta, quizá no la haya vivido por dentro, no haya interactuado con ella, pero sí, cuanto menos las conoce, ¿no? Entonces, él mismo ha entrado en la documentación que veníamos denunciando, ¿no? Hay varias etapas en el expediente Royuela y tiene toda su explicación. Es decir, aquí no se está jugando al thrillerismo ni nada. Mientras os contábamos el pasado, los sombreros blancos iban actuando, iban interceptando información que es la que os estamos mostrando ahora y es en la que se sustenta la denuncia de ACODAP y es de lo que nos viene a hablar César Vidal. Luego parece ser que César Vidal no entendía por qué los papeles están en poder de Royuela, ¿no? César Vidal tiene que empezar a entender la figura del sombrero blanco, no al estilo americano como lo han vendido en QAnon, más real, más español, digamos, no tan peliculero. Y él ahora sí, quizá era antes por una cuestión de no identificarse con el apellido Royuela y lo que significa ideológicamente o lo que significó. No lo sabemos, esto ya César sabrá por qué, o quizá no lo creía, le costaba comprenderlo hasta que ha ido viendo que no puede ser, que no se sostiene, que fuera de los prejuicios ante lo que te vienen a decir en el expediente Royuela, una vez entras no puedes salir porque es sumar y sumar y sumar en pro de que todo esto es cierto. Me podría extender de por qué él tuvo esta disonancia o puede tener aún disonancias en este aspecto, ¿vale? Bueno, al principio es el rollo de entrada. Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 5 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1860 cuando la milicia tejana de la ciudad del Álamo estrenó una nueva bandera. El lema colocado en la misma era la frase latina Fiat Justitia Ruat Caelum, que significa hágase justicia aunque el cielo se desplome. La bandera tendría fortuna y de hecho continuó siendo usada cuando Texas se separó de la Unión y pasó a formar parte de la Confederación Sureña apenas unos meses después. Sin embargo, Bueno,
En un caso así, los jueces tienen que ser poderosos y que incluso pueden sacudir los cimientos, con conflictos de intereses, conflictos que afectan a los poderosos y que incluso pueden sacudir los cimientos de una sociedad. En un caso así, los jueces tienen que decidir si hacen justicia, aunque las consecuencias sean de extraordinaria gravedad, o si por el contrario prefieren perpetrar una injusticia para evitar complicaciones. El lema inscrito en la bandera tejana daba una clara respuesta. Siempre, siempre, siempre se ha de hacer justicia, aunque eso signifique que los cielos se vengan abajo. En las últimas horas hemos tenido noticia de una acción judicial iniciada contra José Luis Rodríguez Zapatero, antiguo presidente del gobierno español. Perdonad, de lo que se va a hacer eco es de información que son las mismas fuentes que le veníamos mostrando del expediente Royuela. Es decir, y no es un montaje, no es una nueva fuente, no, son las mismas fuentes, ¿no? Es decir, una red de topos, sombreros blancos, llámesele como a uno más le guste, ¿no? Pero información que llega a la familia Royuela. ¿Por qué llega a Alberto Royuela? Bueno, hay que entender el pasado de Alberto Royuela y a la familia Royuela, así como contra otros personajes de relevancia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, según datos proporcionados por ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, el 11 de abril pasado, el juez Joaquín Elías Gadea, francés, notificó mediante auto pertinente el inicio de las investigaciones penales contra Rodríguez Zapatero y Dolores Delgado, la actual fiscal general del Estado, emprendidas por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional como diligencias previas de investigación 28/2022. Segundo, las investigaciones penales derivaban de una denuncia interpuesta por ACODAP en relación con presuntos delitos de fraude fiscal, evasión y blanqueo de capitales. Tercero, la denuncia interpuesta por ACODAP afirmaba que Dolores Delgado, antigua ministra socialista y ahora fiscal general del Estado, habría recibido de manos de Rodríguez Zapatero varios ingresos de $150.000 cada uno hasta llegar a una cantidad que superaba los $3 millones. Cuarto, también según la citada denuncia, la cuenta pertenecía a la entidad Banismo de Panamá. Quinto, en la citada denuncia se adjuntaban las copias de las supuestas notas manuscritas, así como los números de cuenta con los datos de identificación de 20 depósitos realizados en ella. Sexto, entre los documentos adjuntos a la denuncia aparecía una nota que supuestamente habría dirigido Zapatero a Delgado afirmando: a la atención de Dolores Delgado, mi buena amiga, comunicarte que ya he pasado tu número de cuenta y en breve tendrás ingresada en ella la cantidad acordada. Saludos. Séptimo, 48 horas después de ese primer auto, en concreto el 13 de abril, el mismo Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra el actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el antiguo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Octavo, de manera bien significativa, las agencias de verificación de datos inmediatamente negaron la existencia de las diligencias incoadas contra Zapatero y contra la fiscal general del Estado, e incluso el diario ABC publicó un reportaje defendiendo a los dirigentes socialistas y atacando a ACODAP. Con todo, la historia no concluyó ahí. Noveno, el auto de sobreseimiento provocó la reacción de ACODAP, que formuló una nueva denuncia alegando que es ilegal que en tan solo 48 horas pretenda revocar la imputación de Zapatero y Dolores Delgado sin practicar una sola diligencia de prueba, ni siquiera el imprescindible oficio dirigido a la entidad bancaria para que certifique si existe o no esa cuenta. Décimo, en la nueva denuncia, ACODAP señaló que más allá de lo que sería una simple rectificación o aclaración, el juez Joaquín Elías Gadea y el fiscal Emilio Miró Rodríguez habrían cambiado radicalmente de criterios sin ninguna justificación, con la única finalidad de servir de instrumento a la posterior campaña mediática de difamación contra ACODAP.
Un décimo. Según el mismo escrito, ambos togados, sabiendo que actuaban con injusticia manifiesta, se habrían concertado previamente para trasladar cada uno de ellos en sus respectivas resoluciones un escenario en cuanto a los hechos y el derecho diametralmente opuesto a la realidad, calumniando abiertamente al juez Presencia, al que ambos le llegan a imputar haber creado ex profeso la documentación que se acompaña a la denuncia, todo ello para criminalizar ante la opinión pública lo que, según la Directiva 1937/2019 de protección de los denunciantes de infracciones del derecho de la Unión Europea, no es más que el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información. Duodécimo. El juez Fernando Presencia, presidente de ACODAP, afirmó además que tuvo conocimiento del auto del 13 de abril por el que se archivaba la denuncia contra Zapatero y Dolores Delgado por el WhatsApp de un periodista a quien se lo había comunicado un secretario de Zapatero, a pesar de que todavía no estaba personado en la causa. Perdonad, hago una pausa, es decir, todo lo que está hablando César Vidal y se está haciendo eco, podemos decir en el juego de lo que es la psicología humana, la información, la imagen, el prestigio y demás. Todo lo que ha denunciado Fernando Presencia valientemente, siendo magistrado, porque hay que ser valiente para saber dónde uno se mete y denunciarlo, eso... Pero toda la información se la ha proporcionado Alberto Royuela, mi padre. Y es la misma información que veníamos denunciando en la querella del 2006, en las diligencias del 2009. Son las mismas fuentes de información, la misma red de topos, la misma red de hackers que se meten por bancos, sombreros blancos, ¿no? Pero al principio costaba... no era un juez el que lo decía, era Santiago Royuela, un exterrorista que aparece por YouTube. Alberto Royuela, un hombre oscuro del fascismo, también una especie de mafioso de las subastas, ¿no? Gente con la imagen dañada, pero en este caso viene un juez, Fernando Presencia, que le están dañando la imagen, pero todavía no han conseguido. Y entonces sí entra el plato. El plato uno se lo come, ¿no? Porque no, vivimos en el mundo de muchas disonancias. Se me están metiendo en la red nuestros queridos amigos del CNI. Ahora se han ido. El CNI o bien pudiera ser el equipo de Margarita Robles o a lo mejor el MENA ha aprendido tecnología, pero los acabo de detectar. Bien. Yo dejo ver lo que quiero, limito mis niveles de seguridad, ¿no? Es decir, dejo que ellos sepan de mí lo que yo quiera, o les hago creer cosas. Bien, entonces vais viendo cómo la lógica, la razón, el conocimiento, la opinión... Hay experimentos donde tú entras, hay 9 personas compinchadas, tú eres el 10º y todos al unísono dicen una respuesta falsa y tú... Tras 10 tandas de preguntas te sumas siempre a las respuestas del grupo porque se crea un efecto masa, ¿no? Hay muchos tipos de disonancias como en la que entró César, pero que ya está saliendo y debiera salir. Él en el fondo es una gran persona y tiene que sumarse a esta causa por el bien de España. 13º. Según la denuncia, la filtración del auto a la prensa se produjo desde el mismo juzgado con la intervención directa del secretario judicial, al que también se incluye en la denuncia. 14º. También, según la denuncia, a partir de este momento se comprende la estrategia de la campaña de desprestigio emprendida contra el juez Fernando Presencia y ACODAP, en la que habría intervenido la DIRCOM del Ministerio de Defensa y pareja sentimental de Margarita Robles, Yolanda Rodríguez Vidales, que habría pasado a determinados medios de comunicación el auto que le filtró el secretario judicial. 15º.
La mencionada Yolanda Rodríguez Vidales es periodista y a partir de junio de 2018 se convirtió en la nueva directora de comunicación del Ministerio de Defensa bajo las órdenes directas y personales de Margarita Robles, entonces nueva titular de esta cartera. 16. Según ACODAP, la campaña de desprestigio contra el juez Fernando Presencia se habría fraguado unas semanas antes, cuando la Audiencia Nacional tuvo por acreditado que la ministra Robles había sido embargada por Hacienda al descubrirse 6 millones de dólares en paraísos fiscales que la misma asociación había denunciado. Pero todo se precipitó cuando, contra todo pronóstico, el juez Gadea aceptó la denuncia dirigida contra Zapatero y Dolores Delgado. 17. La nueva denuncia ha producido su resultado y así el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid ha incoado diligencias penales contra José Luis Rodríguez Zapatero, Dolores Delgado García, el juez Joaquín Elías Gadea Francés, Yolanda Rodríguez Vidales y Emilio Miró Rodríguez por presunto delito de fraude fiscal y otros. 18. Así queda reflejado en auto publicado en la página web de ACODAP y que aparece dictado por el magistrado juez Pedro López Jiménez con el número de diligencias previas 800/2022. 19. El texto del auto reproducido en la página de ACODAP señala como único antecedente de hecho que las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncias presentadas en fecha 1 y 21 de abril de 2022 por el procurador don Miguel Torres Álvarez en nombre y representación del magistrado don Fernando Presencia Crespo, en su nombre y en el de la asociación ACODAP sobre delito de fraude fiscal y otros. 20. El texto del auto reproducido en la página de ACODAP indica dos fundamentos de derecho. El primero es que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, y el segundo, que conforme a lo previsto en los artículos 757 y 774, y no estando determinadas la naturaleza y circunstancia de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancia del hecho, así como las personas que en él hayan participado. 21. Finalmente, en su parte dispositiva, el juez ordena que se incoen diligencias previas por el presunto delito de fraude fiscal y otros contra doña Yolanda Rodríguez Vidales, don Joaquín Elías Gadea Francés, don José Luis Rodríguez Zapataro, doña Dolores Delgado García y don Emilio Miró Rodríguez, ordenándose traslado al Ministerio Fiscal y ofreciéndose a los mencionados los preceptivos recursos. Y 22, de forma curiosa, el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero aparece escrito en el auto como Rodríguez Zapataro. Perdonad, ya veis cómo escriben en el auto el nombre de Rodríguez Zapatero. Vemos como César Vidal ha entrado en las fuentes de información, las exactas, las mismas, de la que veníamos hablando, de otra vez el CNI entra. Perdonad, ahora se sale. Perdonad. Las mismas fuentes de que veníamos hablando, ¿no? Ha entrado, ya se hace eco, lo dice como es un magistrado, se ha articulado una denuncia, ha sucedido una polémica, también sucedió una polémica en el 2009 o en el otra vez vuelven a entrar, vuelven a salir. Entonces son polémicas que van a... todo esto de lo que nos está hablando César Vidal, pues es gracias a mi padre, a mí, a la red de topos, a todos vosotros y sobre todo al juez Fernando Presencia, que articula la denuncia. Pero César Vidal también tiene que decir que se ha denunciado en la agencia tributaria por el periodista Juan Martínez Grasa y por mi padre, Alberto Royuela, de las cuales también se ha valido el juez Fernando Presencia, no solo de la información, sino
las denuncias, ¿no? Es una estrategia coordinada, ¿no? Sombreros blancos, pues sombreros blancos, por poner un nombre a aquel que está hasta los huevos de la corrupción y decide pasar información a gente con valor. Sigamos. Según publica la página web de ACODAP, de manera verdaderamente llamativa, la primera denuncia dirigida por esta asociación contra Rodríguez Zapatero y Dolores Delgado fue aceptada por el juzgado para resultar archivada en 48 horas sin que se llevara previamente a cabo ninguna actuación judicial. No menos llamativo es el hecho de que los medios de verificación de noticias que mantienen una estrechísima relación con las organizaciones de George Soros y algún diario como el ABC se apresuraran a desmentir la existencia de esas diligencias. Aún más llamativo, si cabe, es que en estas horas nadie se haya referido a la aceptación de una nueva denuncia que no solo implica a la fiscal general del Estado y al antiguo presidente del Gobierno, sino también a un juez, a un fiscal y a un alto cargo de un ministerio. Cabe desde luego preguntarse si semejante conducta se habría seguido de haberse visto denunciados otros personajes públicos. Sin embargo, y a pesar de todas estas circunstancias lamentables y a pesar de la existencia de casos sangrantes como el 11M, como la corrupción de la familia Pujol o como la manera en que los sicarios de la agencia tributaria han ayudado a determinados personajes a eludir la acción de la ley, la Administración de Justicia tiene que regirse siempre por una serie de principios indiscutibles. Uno de ellos es la presunción de inocencia, que establece que nadie puede ser considerado culpable mientras no se demuestre lo contrario. Otro es la audiencia de las partes a fin de que puedan alegar todo lo que consideren pertinente en su defensa. Otro más es la práctica de pruebas que confirmen o desmientan la presunción de haber cometido determinados delitos. En el caso que nos ocupa, nos encontraríamos ante posibles delitos fiscales que afectarían a José Luis Rodríguez Zapatero y a Dolores Delgado por no haber declarado importantes cantidades dinerarias depositadas en el extranjero. Fuente que procede del expediente Royuela. Todo ello unido a presumibles delitos de prevaricación de Joaquín Gadea Francés y Emilio Miró Rodríguez y con un delito indeterminado de Yolanda Rodríguez Vidales. La denuncia presentada por ACODAP ha tenido como claro resultado que un juzgado de Madrid haya decidido incoar diligencias penales previas contra los citados personajes que gozan de una total y absoluta presunción de inocencia. A partir de aquí, los pasos que hay que dar en derecho son claros. Hay que determinar si los datos bancarios que aparecen en la denuncia son correctos y efectivamente la fiscal general del Estado llevó a cabo esos ingresos en un banco fuera de España sin declararlos. Hay que someter a Rodríguez Zapatero a una prueba pericial caligráfica para determinar si es el autor de la nota adjunta a la denuncia. Nota que hemos proporcionado mi padre desde Expediente Royuela, desde los sombreros blancos, Red de Topos, que ya decimos que muy probablemente sea la de un subordinado de Zapatero, pero hay letra de Mena intercambiada con Zapatero, donde la correspondencia guarda lógica, eso es como una conversación en cartas y a la vez Zapatero escribe a otra persona, con lo cual avala que un subordinado de Zapatero escribe o Zapatero escribe, pero que eso es real. Y hay que proceder, por supuesto, al interrogatorio de todos los denunciados. En el caso de que existan indicios racionales de criminalidad, todos o una parte de ellos tendrán que ser sometidos a juicio, permitiéndoseles todos los medios de defensa legales. Si del proceso no se derivara la culpabilidad de todos o de una parte, es obligado declarar su inocencia con todos los pronunciamientos favorables. Si por el contrario, uno o varios fueran hallados culpables de los actos que lleguen a imputarse, es de esperar que se dicte una justa condena que cumplirían de acuerdo a la legalidad. Y es de esperar que así sería, aunque la condena o condenas
provocaron un auténtico seísmo político. De la misma manera que hay que esperar que en los próximos días se practiquen las actuaciones judiciales pertinentes, porque como decía el lema de la Guardia Tejana del Álamo, hay que hacer justicia aunque se desplomen los cielos. Pues sí, aunque se desplomen los cielos, César Vidal, hemos de hacer justicia. Yo no te engañé cuando te escribí, no pude exponerte mucho, no podía hablarte de sombreros blancos, de redes, de sociedades secretas en activo, no en libro. Ya vas viendo, vas entrando. Adelante y difusión